intestino delgado y este es el mesoteto. Entonces, a nivel mesentérico, las vísceras tienen una irrigación sui generis, especial, anatómicamente, ¿no? Y sucede que las ramas yeyuniliales, con estas que llegan a la irrigación del yeyuno ilio, progresivamente, conforme se acercan hacia la víscera, se van dividiendo, se van dicotomizando. Pero, por ejemplo, este tronco arterial se divide en dos, estos dos se dividen en cuatro, y así, estos cuatro se dividen en 8, y así, o sea, se duplica. Esta irrigación se llama por dicotomía, terminando a nivel de estos vasos que llegan a la superficie intestinal, denominados los vasos cortos, o las arterias cortas. Entonces, esta es una circulación que presenta el meso, el mesentérico. ¿Okay? Muy importante. ¿Por qué? Cuando uno va a realizar una resección intestinal, tiene que tomar en cuenta esto. Uno va a cortar acá, ahí. Entonces, finalmente vamos a tener acá una boca, otra boca, ¿no es cierto? Otra boca, una que es aferente y la otra que es inferior. Pero cuando se va a proceder a la fase vascular, o sea, a la sección de los vasos con la hemostasia respectiva, normalmente el cirujano, al saber que tiene este tipo de circulación, siempre lo hace lo más cerca posible del intestino. ¿Por qué? Porque si yo agarro acá, por ejemplo, corto acá, o hago la hemostasia acá, entonces estoy abarcando una mayor superficie de irrigación. Se puede necrosar hasta este lado, y sin embargo no me doy cuenta, y la boca está acá. Y cuando hago la anastomosis entre dos bocas mal irrigadas, obviamente se abre, hay una dehiscencia, entonces vienen las complicaciones. Entonces esa es la razón por la cual se tiene que conocer este tipo de circulación. ¿Está claro? Okay. La práctica del día de hoy implica conocer las resecciones intestinales, ¿no? Y realizar el procedimiento de la continuidad intestinal. O sea, si yo reseco un pedazo de intestino, tengo que hacer la anastomosis para que todo continúe normalmente. ¿Okay? Pero para realizar este procedimiento quirúrgico es necesario tener muchas condiciones, digamos así. Estas dos bocas anastomóticas tienen que tener ciertas características. Primero, tienen que tener movimiento, tiene que haber peristaltismo. ¿Okay? Segundo, tienen que estar bien irrigadas. ¿Okay? Entonces, se supone pues que la boca que voy a anastomosar tiene una última irrigación acá, a este nivel. ¿Okay? Entonces la irrigación es importante. La coloración también es otro signo que debe observar el cirujano cuando se va a realizar una anastomosis. ¿Okay? Entonces son características propias. Ahora, normalmente las anastomosis se realizan entre dos bocas de bordes regulares. Borde regular implica pues que la boca tiene que ser así. No puedo anastomosar una boca así, ¿cierto? Entonces, bordes regulares. Bordes vitales. ¿Qué implica el borde vital? Que tiene irrigación. ¿Ok? También tengo que ver que ambas bocas que se van a anastomosar tengan un diámetro semejante, obviamente. Yo tampoco voy a anastomosar, ¿no?, una boca así con una boca así, pues, ¿no?, chiquitita. Entonces, ni hablar. Entonces tienen que haber aproximadamente una semejanza en los diámetros. Son características propias. Cuando se hace una anastomosis, las suturas no tienen que ser estenosantes, o sea, no tienen que ser a presión, ¿cierto?
de tal manera que faculte a la anastomosis y garantice la permeabilidad del tubo digestivo. Tiene que también evitarse de que haya un rebosamiento, o sea, no filtre, sino totalmente impermeables, ¿okay? La impermeabilidad de la anastomosis. Y una peritonización completa. ¿Qué significa peritonizar? Peritonizar significa de que no se debe apreciar la mucosa que vierte a través de la línea. Muchas veces la mucosa sale acá, entonces eso es una mala anastomosis. ¿Okay? Para esto, pues, es importante tomar en cuenta estas características. Y normalmente lo que se hace son dos planos. Eso es lo que se recomienda, digamos. El cirujano recomienda siempre, cuando se trata de una anastomosis, sea término terminal, como la ven acá, o término lateral o lateral-lateral, realizar dos planos anatómicos. Un primer plano, cero seroso, y un segundo plano, cero muscular. ¿Okay? Normalmente se recomienda, vuelvo a repetir, porque muchas veces el cirujano realiza otro tipo de técnica, pero lo que se recomienda es que el primer plano sea una sutura continua, con material absorbible. Puede ser el CAD-BUC zinc, el CAD-BUC crómico, o el Vicryl también, ¿no? Es una sutura continua, o sea, un surgier, que puede ser cruzado, puede ser sin. Y luego, el segundo plano, cero muscular, tienen que ser a puntos separados, es lo que se recomienda, y generalmente con una sutura no absorbible, nylon, seda, ¿no? Todo lo que esté acostumbrado a hacer el servicio. Entonces, esas son las características de una buena anastomosis. Lo que más comúnmente se realiza es una anastomosis de este tipo, ¿no? Término. Es la más fisiológica, ¿ok? La término. Pero también se pueden hacer anastomosis de este tipo, ¿sí? Así. En este caso sería término lateral, acá está la estructura del cuerpo, ¿okay? O también puede hacerse una anastomosis, ¿sí? Se cierra acá la boca y acá hay otra boca cerrada y acá la línea de sutura. Este es lateral. Ahora, cuando se tratan de pequeñas lesiones puntiformes, puede darse el caso. Por ejemplo, hay enfermedades frecuentes que lesionan el intestino de tal manera que lo perforan, pero mínimamente. Entonces, en esos casos no se llega a hacer una anastomosis, una resección, tan grande, ¿no? Lo que comúnmente se realiza es una jareta, ¿no?, invaginante, o de lo contrario, una resección en cuña, se llaman así, ¿no? La resección en cuña implica tener así, ¿no?, evitar una resección total del diámetro del intestino y realizar la sutura. Esa es la resección en cuña, ¿ok? Una resección mínima, ¿no?, que no amerita pues una resección intestinal completa. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en sus mesas y pueden acudir a sus profesores. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo está claro? El estómago es ricamente vascularizado. La coronaria estomática. Luego sale la arteria hepática, que origina una rama que se llama arteria gástrica derecha. Entonces acá ambas arterias se juntan en la curvatura venosa. La misma arteria hepática origina la gastrodenal, que pasa por debajo de la primera porción del duodeno y al salir origina una rama importante denominada arteria gastroepiploica derecha. Aún más, el tronco celíaco origina una rama que pasa por detrás del estómago y se dirige al vaso. En su recorrido al vaso
origina otra rama que corre por la curvatura mayor, que es la arteria gastroepiploica izquierda. Y para terminar, la arteria esplénica, que es esta, origina ramas para el fondo gástrico. Estas son las arterias cortas o vasos cortos. Entonces, como ven, hay tres circuitos: curvatura menor, curvatura mayor, fondo gástrico, es ricamente vascular. Entonces, cuando uno quiere sacar un pedazo de estómago, una parte del estómago, no tiene ciertos parámetros importantes. Por la curvatura menor del estómago hay una estructura que parece una muesca, que es la incisura angularis. Acá estaría el píloro y por acá el cardio, ¿cierto? Entonces, toda lesión que se encuentra de la válvula pilórica y la incisura angularis, o sea, que corresponde al antro gástrico, ameritaría una resección mínima de este tipo. Entonces quedaría pues el estómago así. Ahí. Esta parte del antro ya no está. Y acá vendría el duodeno a ser anastomoso. Esto implicaría una anastomosis término-terminal gastroduodenal, llamada Billroth 1. Ese es el Billroth 1. ¿Ok? Corresponde a las gastrectomías subtotales. Pero cuando la lesión está más alta, en el cuerpo o en el fondo, generalmente en el cuerpo, entonces la resección es mayor. La resección abarca hasta aquí. Entonces, en ese caso, el estómago quedaría así. Acá está el duodeno, que se cierra. Y luego del ángulo de Treitz a 45 centímetros, más o menos, el J1 se lleva de esta manera, quedando una sutura a este nivel. Así. Esta sería la gastrectomía subtotal Billroth 2. Acá hay algunas variantes. Cuando se utiliza para la boca anastomótica toda la boca gástrica, esta sería la boca gástrica, ¿no es cierto? Se utiliza todo. Entonces, la técnica de gastrectomía subtotal sería tipo polia. Pero, cuando no se utiliza toda la boca gástrica, muchas veces pues hay una complicación. No se utiliza toda la boca gástrica, el vaciamiento gástrico es rápido, violento, ¿no es cierto? Entonces se llama dumping, síndrome de dumping. Entonces muchas veces solamente se opta por la mitad nada más. Esto nomás sería boca gástrica, ¿ok? De tal manera que la técnica ya cambia y se llama Hofmeister. Hofmeister. Ahora, una u otra técnica implicaría que la segunda porción del duodeno está drenando, como ustedes saben, el colédoco y también el hueso, ¿no es cierto? El conducto pancreático. Entonces, estas secreciones biliares, pancreáticas, tomarían esta dirección, de tal manera que llegarían hacia la mucosa gástrica y tomarían contacto, creando otra complicación que se llama la gastritis alcalina, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, un cirujano Brown ideó un puente. Después del J1, le hace un puente acá, de tal manera que la secreción biliar y pancreática ya no tendría que llegar
hasta la boca anastomótica, sino pasaría por acá. Este complemento se llama una anastomosis yeyuno-yeyunal, lateral, llamada Brown complementario, para evitar ese tipo de complicación. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, tanto Polya como Hofmeister son llamadas anastomosis isoperistálticas. Pero hay otra que no es isoperistáltica. En el Billroth 2, quedaría así. Acá tendríamos el asa duodenal cerrada, siempre, el muñón, y se va al ángulo de Treitz y se lleva el yeyuno así. Ahí está, ¿sí? De tal manera que la sutura gastroentérica se encuentra ahí. En el caso de Polya y en el caso de Hofmeister, el asa aferente está en contacto con la curvatura menor y el asa eferente está en contacto con la curvatura mayor. En el caso de esta última técnica llamada Moynihan, que también es subtotal, la septomía subtotal, el asa aferente ahora está en contacto con la curvatura mayor y el asa eferente al revés, con la curvatura menor. Esta sería una anastomosis anisoperistáltica. Entonces ven variantes del Billroth 2. ¿Ok? Cuando la lesión está muy alta, a este nivel, o precardial o paracardial, entonces la indicación sería una gastrectomía total. De tal manera, si salimos y sacamos todo esto, todo el estómago, tendríamos acá la boca esofágica y por acá el duodeno, como siempre, le va hasta el yeyuno, 45 centímetros del ángulo de Treitz, y se hace una resección a nivel intestinal. De tal manera que el asa eferente te lleva a anastomosar con el esófago y el aferente establece una anastomosis término lateral. Este sería término lateral. Esta técnica se llama gastrectomía total en Jeder-Roos. No necesita Brown complementario. ¿Entienden? Total. Y la última técnica, que también es una gastrectomía total, es la de Hoffman, en la cual el yeyuno se lleva directamente en una anastomosis término lateral, de esta manera en asa, en omega que le llaman. Entonces habría acá una sutura, la sutura término lateral esófago yeyunal. Acá sí ameritaría un Brown complementario, ya que la secreción biliar tendría esta dirección, tomaría contacto con la mucosa esofágica. Entonces acá se unen en un puente latero-lateral. ¿Ok? Entonces esta última es llamada Hoffman, la técnica de Hoffman, gastrectomía total. Son las que más se usan. Pero en la actualidad, cuando se trata de resecar todo el estómago, se recomienda, se sugiere que sea Jeder-Roos, que es la que más se está utilizando en la actualidad. ¿Ok? Entonces, ahora van a practicar en su conejo cualquiera de estas técnicas. Pueden pasar con profesores para que les expliquen con mayor detalle. ¿Ok? ¿Qué es una ostomía? Es un procedimiento quirúrgico, ¿no?, que consiste en exteriorizar una víscera hueca a través de la piel, con varios objetivos, ¿no? Uno de ellos puede ser descomprimir el asa distal, lo cual también se denomina desfuncionalizar. También
la función de una ostomía puede ser alimentar al paciente, o en su defecto el drenaje simplemente, ¿no? Todo el tubo digestivo hay ostomías. Por ejemplo, la primera se llama esófagostomía. Normalmente una esofagostomía se realiza cuando el esófago distal está obstruido. ¿Okay? Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando hay una estenosis cáustica. Uno trata de matarse y se toma, ¿no?, cualquier sustancia cáustica y el esófago se quema. Dice estenosis. Entonces uno tiene que hacer una esofagostomía para el drenaje de la secreción salival, básicamente, ¿no? En niños es frecuente. En niños es frecuente una estenosis esofágica distal, ¿no? También en esos casos se puede hacer esofagostomía. Luego tenemos las gastrostomías. Las gastrostomías son bien utilizadas por los cirujanos con objetivos básicamente de descomprimir la cámara gástrica o en su defecto de alimentar al paciente. Aquí el estómago se presta a realizar este tipo de procedimientos, ya que es una estructura grande, amplia, ¿no?, ustedes conocen. Pueden ser de varios tipos. Ahora van a ver en la práctica hay una gastrostomía que se llama de Stam, que es una de las más usadas, o también de Spitzel, o la gastrostomía percutánea, que últimamente se está usando bastante, la percutánea, que son las más frecuentes. Entonces, ahí tenemos las ostomías del tubo digestivo superior. Luego tenemos la yeyunostomía. La yeyunostomía también consiste en el abocamiento, esterilización del yeyuno, en este caso al exterior, con dos objetivos. Básicamente, desfuncionalizar el asa distal. Si por ejemplo a esta altura yo he hecho una resección intestinal, una anastomosis, y quiero que el contenido alimentario no pase por acá porque puede filtrar, entonces yo hago una yeyunostomía. O en su defecto también se usa mucho para alimentación enteral de los pacientes quirúrgicos. La yeyunostomía. Luego tenemos las iliostomías, los abajo. Entonces, también el ilio se presta a realizar este tipo de abocamientos, pero básicamente aquí la iliostomía se utiliza para desfuncionalizar básicamente lo que es ciego, ¿no? Ciego viene acá, comienza la tenia. Edema, ha habido generalmente una peritonitis que compromete pues el ciego severamente, un edema, un acartonamiento, tal vez una necrosis, entonces se hacen las iliostomías desfuncionalizantes, descompresivas básicamente. Otra indicación es el vólvulo de ciego también, es una indicación de iliostomía. La iliostomía es un procedimiento muy delicado porque, como ustedes comprenderán, el volumen que llega hasta acá, hasta el ilion distal, es bastante grande, ¿no? Llegan 2-3 litros y muchas veces drena a través de la iliostomía estos grandes volúmenes. Entonces todo lo que sale tiene que reponerse, porque si no el paciente se deshidrata. No solamente hídricamente, sino electrolíticamente, puede haber una descompensación. Entonces la iliostomía amerita pues tener un cuidado estricto, ¿no? Tanto del agua que ingresa, que sea un balance básicamente. Posteriormente ya vienen las ostomías a nivel del colon. La primera es la secostomía. El ciego también se presta a exteriorizarlo, ¿no? Pero en este caso ya se utilizan
drenes, los drenes tubulares. Generalmente se usa, antiguamente se usaba el dren de Tetzer, ¿no? Pero creo que ahorita ya en el mercado ya no hay, o hay poco. En otras, en vez de un Petzer se puede usar también un dren de Foley, un drenaje que se utiliza para evacuar la orina, igualmente también se puede usar. Entonces esa la secostomía, básicamente descompresiva de la cámara de aire. Luego vienen todas las colostomías. En el colon, sí, de esta manera, ¿no? Entonces acá tenemos pues la primera colostomía, que puede hacerse en el transverso o también puede hacerse en el sigmoide. Estas son las famosas colostomías de Wangenstein. O llamada también colostomía en asa. Entonces, ¿en qué consiste? En exteriorizar el asa, el colon en este caso, ¿no? Lo sacan. Entonces se llama en asa. Esto implica que para que el colon no pueda regresar a la cavidad, entonces se utiliza un vástago, o sea, un tubo que evita, va por debajo de la víscera, evitando de esa manera su interiorización a la cavidad peritoneal. Normalmente estas colostomías de Wangenstein son temporales, momentáneas, ¿no? También se utiliza la ostomía o colostomía Mikulicz. La Mikulicz, así, Mikulicz. ¿Qué consiste en, después de hacer una resección del colon, tenemos acá dos bocas, acá hay una, así, y acá habría otra boca. Sacamos todo el colon transverso y acá tendríamos dos bocas. Entonces, ambas bocas colostómicas se unen mediante una sutura en la cara posterior. Entonces termina esa ostomía con dos bocas. Lo que se llama encañón de escopeta, ¿no? Llamada Mikulicz. Es otro tipo de colostomía. Y finalmente la colostomía tipo Hartmann o bolsa de Hartmann, ¿no? Normalmente la Hartmann se utiliza cuando hay resecciones del colon izquierdo, por ejemplo, tipo procesos inflamatorios del colon, diverticulitis, enfermedad de Crohn, etc. O en su defecto volvulos también, hay volvulaciones del colon sigmoide, y consiste en hacer la resección a este nivel, acá, y tener una boca acá proximal y otra boca acá distal. Entonces la boca proximal se exterioriza a través de la piel, del abdomen, y la boca distal se cierra. Entonces, siempre estas colostomías Hartmann muchas veces se utilizan cuando hay cáncer, ¿no? Cuando hay neoplasia que ocluye el colon distal, recto, colon sigmoide distal, entonces se hace Hartmann. Y generalmente son definitivas, colostomías definitivas. Entonces, esas son las tres colostomías más usadas. Hay otra que también puede realizarse, que es semejante a la Mikulicz. Se hace la resección, dejan dos bocas, pero en este caso las dos bocas no se unen, sino salen a través del abdomen en forma separada. Una boca acá, otra boca acá. La proximal, la distal. La proximal será la de drenaje, ¿no es cierto? Por acá será la secreción fecaloidea y por acá la distal será la llamada fístula mucosa. Se llama fístula. Esta colostomía tiene nombre también, se llama de Vine. Así.
Entonces, como ven, hay varios tipos, ¿no? En el caso del marco cólico, muchos tipos de colostomías, que pueden ser temporales o pueden ser definitivas. Se hacen también ostomías a nivel de la vesícula. A ver. Esta es la vesícula, ¿sí? Biliar, con su conducto cístico. Muchas veces la vía biliar en un acto quirúrgico está desdibujada, no tiene anatomía. Muchas veces el cístico está pegado a la vía biliar, lo cual se llama también síndrome de Mirici, ¿no? Hay tipos de Mirici. Entonces, en esos casos, cuando no hay anatomía, es preferible hacer una ostomía de la vesícula antes que lesionar la vía biliar. Entonces le hacen acá un hueco al fondo vesicular, abre de esta manera, evacúan obviamente los cálculos, el barro, y se deja un dren siempre tubular, que puede ser el mismo Petzer, el ciego o el folio. Entonces, de esa manera ya el proceso inflamatorio se atenúa y en un segundo tiempo quirúrgico vuelven a operar para poder sacar la vesícula, cuando ya ha pasado el proceso inflamatorio, ¿no? Generalmente las ostomías de la vesícula, o sea, se llaman colecistostomías, se utilizan generalmente en estos casos, ¿no? O también en su defecto cuando hay pacientes muy delicados que no son tributarios de un acto quirúrgico largo, ¿no? Tiene que ser un acto quirúrgico corto. ¿Por qué? Por lo delicado del estado del paciente, entonces se hacen solamente colecistostomías. Las ostomías no solamente se hacen en el tubo digestivo, también se hacen en el sistema urinario. Continuemos el riñón. ¿Sí? Este es el sistema urinario, ya conocen esta imagen. También se hacen ostomías a este nivel. A nivel de la pelvis renal se hace la llamada nefrostomía. La nefrostomía implica generalmente extracción, drenaje, ¿no?, de cálculos que están adheridos al sistema pielocalicial del riñón, o sea, los llamados coraliformes, cálculos coraliformes. Entonces, ese es uno, nefrostomía. Otra ostomía se hace a nivel del urétero, ureterostomía también, con el objetivo de desfuncionalizar y drenar la orina de la porción distal del aparato urinario, uréteros. Y también se hacen ostomías a nivel de la vejiga, cistostomía, que generalmente se realizan en traumas pélvicos cuando hay compromiso de uretra, sobre todo. Ustedes saben que la uretra tiene dos porciones, la uretra móvil y la uretra fija, o también llamada uretra anterior y posterior. Y cuando hay lesiones de la uretra, hay fracturas de uretra, entonces la orina no puede pasar, entonces hay que drenarla a través de una cistostomía, también llamada talla vesical. ¿Okay? O cuando hay cáncer, una neoplasia de próstata o de vejiga distal que impide el buen drenaje de la orina al exterior, entonces se hacen las tallas vesicales. Como ven, las ostomías están a lo largo de todo el tubo digestivo y también de la vía urinaria. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer las ostomías en el conejo con cada uno de sus profesores. Adelante.